Vamos a comenzar este estudio bíblico abierto y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, darle la bienvenida y decirle que es de gran bendición para el Departamento de Formación Cristiana de nuestra iglesia este nuevo estudio bíblico abierto. Cada vez que comenzamos un nuevo libro que vamos a aprender, hemos estado haciendo esta actividad ya 2 o 3 veces anteriormente y ha sido sin duda alguna de gran bendición para cada uno de nosotros, que se nos instruya, que se nos den las claves del libro o de la carta en este caso. Nuestro hermano Antonio ha preparado una exposición acerca de la carta a los Efesios, que es la nueva carta que comenzaremos a estudiar a partir del próximo domingo. Recordarles que tenemos la clase el día de hoy, y el próximo jueves tenemos una segunda clase para terminar y redondear la idea de lo que es la carta a los Efesios. En una primera instancia veremos primeramente los ámbitos más generales, más amplios de la carta. Para la próxima semana ya entrar en un detalle más exhaustivo de su mensaje y de las enseñanzas que veremos a lo largo de las enseñanzas en las escuelas dominicales. Pero antes que todo, después de haberle saludado y decirle lo mucho que me alegra verle, poder tener un contacto un poquito más cercano a lo que estamos habituados, aunque nada va a reemplazar el hecho de estar frente a frente, face to face, de tocarnos, de abrazarnos, de bendecirnos, de besarnos. Pero estos medios sin duda alguna que nos ayudan y nos aportan bastante a cortar esta lejanía tan ingrata que nos tiene últimamente un poquito tristes, puede ser, un poquito mustios, pero sin duda alguna que ya el hecho de verlos aquí en estas miniaturas los hace estar más cerca el uno del otro. Vamos a pasar a orar, le vamos a pedir al Señor que Él abra puertas de bendición para esta clase, puertas de bendición para el expositor, que el Señor nos dé a cada uno de su gracia para poder entender, para poder guardar estas palabras en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que sin duda alguna que esto sea bendición para cada uno de los que estamos presentes en este momento en este estudio. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias te damos primeramente por tu amor, Señor, tu misericordia, Padre amado, de permitir los medios, Señor, de proveer los medios para que podamos, Señor, juntarnos, Señor, podamos reunirnos con el solo principio, con la sola obligación, Señor, de aprender, Señor, de escuchar de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre amado, porque sin duda alguna tú has sido con cada uno de nosotros, Señor, protegiéndonos, Señor, cuidándonos, amparándonos, Señor, en tu amor bendito, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esta enfermedad, Señor, que ha azotado al mundo. Tú te has acordado, Señor, de cada uno de nosotros, Padre, nos has protegido, Señor, nos has cuidado, Padre, y nos has guardado, Señor. Te pedimos, Señor, que esta iniciativa, Señor, este estudio bíblico abierto, Padre amado, sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor, para cada uno de los oyentes que estamos en esta noche, Señor. Tú abre nuestras mentes, Padre, nuestros corazones, Señor, para recibir tu santa palabra, Señor, para recibir, Señor, tu instrucción bendita, Señor. Da tu muchas gracias, Señor, al expositor, Padre amado. Da tu gracia bendita, Señor, para que él pueda exponer, Padre amado. Dale tú la claridad, Señor. Dale las palabras precisas, Padre amado. Y tú abre nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, para poder atesorarla, Señor, guardarla, aprenderla, Señor, y día a día, Señor, poder ponerla por obra, Padre amado. Te pedimos, Señor, todas estas misericordias, Señor, todas estas bondades, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Ya les he dado la bienvenida, explicarles un poco cómo hacer la dinámica de este estudio bíblico abierto. Nuestro hermano Antonio Arredondo nos va a exponer acerca de la carta de los Efesios. Él tiene preparada una presentación.
Si usted, dentro de la presentación o dentro de la exposición de nuestro hermano Antonio, tiene alguna duda, tiene alguna consulta, está habilitado el chat del Zoom donde usted puede hacer su pregunta. Estaremos nuestro hermano Emerson y yo revisando las preguntas, y al final de la exposición de nuestro hermano Antonio habrán unos 15 o 20 minutitos para resolver esas interrogantes, para resolver todas sus consultas. Así que no tenga miedo, no sienta vergüenza. Ahí nuestro hermano Antonio está llano a responder cualquier pregunta, cualquier interrogante. Decirles también que esta transmisión está saliendo de manera online a través de YouTube. La idea no es que se vayan todos a YouTube ahora, sino que tengamos acá en esta reunión de Zoom la mayoría de personas con las cuales podamos interactuar también. ¿Sí? Puede verlo también por YouTube, pero no va a tener la posibilidad de interactuar directamente con nosotros. Además, va a tener un desfase de alrededor de 2 horas y media, así que no va a agarrar la clase casi al final. Hay un pequeño desfase, pero no es tan largo. Pero lo ideal es que tengamos la posibilidad de interactuar lo más pronto posible con el profesor que tenemos en esta noche, para que resuelva sus interrogantes, sus dudas, cualquier tipo de consulta. Como le digo, nuestro hermano Emerson y que les habla, vamos a ir del chat a rescatar las preguntas. Si alguna pregunta es muy contingente con lo que el hermano Antonio está hablando, se le hará en el acto. Si no, esperaremos al desarrollo final de la exposición para resolver todas las dudas y todas las consultas. Pero lo más importante, antes de pasar más adelante, vamos a leer una porción bíblica para esta noche, que está en el Evangelio según San Juan. Supongo que todos tienen su Biblia porque vamos a hablar de una carta que está en la Biblia. Así que si tiene su Biblia a mano, busque usted en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Está bonito el tablero, está bonito el tablero. Me gustó. Amén. ¿La encontró? Si no, escucha atentamente la lectura de la palabra del Señor. Y le daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Y sin duda alguna que este pequeño versículo que está en el Evangelio de San Juan, sin duda alguna que confirma y revela el principio que como departamento de educación de nuestra iglesia queremos mostrar y queremos atesorar en nuestros corazones. El escudriñar la Escritura, el aprender de su palabra y el día a día motivar a más hermanos a que podamos aprender por medio de su palabra, por medio de expositores calificados, como en este caso nuestro hermano Antonio, de los grandes misterios que el Señor tiene reservados para nosotros en su Escritura. Para el Señor, honra y gloria. Vamos a dejar a nuestro hermano Antonio Arredondo, oficial de nuestra iglesia, a cargo de la exposición de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dios llene de gracia a nuestro hermano Antonio en medio nuestro. Amén, mis hermanos. Gracias, hermano Marcel, Amén. por la introducción. Pareciera que casi le pagué por todo lo que dijo. Van a pensar los hermanos, pero agradecemos al Señor por esta instancia que sin lugar a dudas nos bendice, nos llena de gozo, poder como iglesia del Señor dedicar tiempo al estudio de la palabra. La verdad es que quisiera ir de lleno a lo que hemos preparado para ustedes, mis hermanos, de cara a lo que va a ser el estudio que vamos a tener como iglesia en nuestra escuela dominical de este domingo al otro. Así que les saludo en el nombre del Señor. También está con nosotros el hermano Sergio Poblete, que es el hermano de la iglesia de Requinoa. El hermano está trabajando en la juventud y estamos haciendo un proyecto de discipulado también para la sexta región.
y él va a acompañarnos, lo invitamos y va a estar acompañándonos con nosotros. El hermano es hijo de quien fue nuestro pastor supervisor, nuestro pastor Poblete, y él sirve al Señor allá en la sexta región, en la localidad de Requinoa, así que también como iglesia le damos la bienvenida y nos bendice también que nos pueda acompañar. Bien, mis hermanos, miren, ustedes ven la presentación, deberían ver la presentación que se está aquí en la pantalla, y principalmente quisiera comentarles cómo vamos a distribuir los temas para esta clase y la que viene. Hoy día vamos a dedicarnos a ver temas más puntuales o más técnicos acerca del contexto de la carta. Ustedes ven ahí el cuadro del jueves 6, donde tenemos como desafío poder revisar quién fue el autor de la carta, quién fue su audiencia, cuándo y dónde se escribió esta carta, qué hay acerca de la ciudad de Éfeso, qué hay acerca de la iglesia en Éfeso. Vamos a ver la ocasión de la carta, su propósito, cuáles fueron los temas o cuál es el tema central de la carta, y vamos a terminar, Dios mediante, con un panorama general de la carta, de tal modo que tengamos las herramientas apropiadas para poder empezar nuestro estudio personal. Recuerden que estos estudios no son la consumación donde usted va a poder entender todo acerca de la carta de los Efesios, sino más bien tiene como propósito entregarle ciertas herramientas con las que usted va a utilizar a la hora de su estudio personal, por una parte, y también en lo que son las lecciones y la enseñanza de nuestra escuela dominical, tanto en las clases de los jóvenes y niños como en la lección de cada domingo por nuestro pastor. Entonces, el jueves 13 vamos a dedicarlos a observar algunos puntos que son más profundos, que son temas que la carta expone de una manera muy, muy hermosa y que son importantes para también nuestro estudio personal. El próximo jueves, cuando ya tengamos todas estas herramientas, vamos a dedicar tiempo para profundizar acerca de qué significa algo que sale en el primer capítulo de Efesios, de lo que significa estar en Cristo. Ustedes van a ver que en los primeros versos del capítulo 1 sale mucho acerca del estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa ser salvos en Cristo? ¿Qué significa ser guardados en Cristo? Y vamos a profundizar en ese concepto que es muy importante para lo que es el entendimiento del Evangelio. En segundo punto, vamos a profundizar también en qué nos quiere decir la Biblia con ser llenos del Espíritu Santo. Yo sé que ustedes han escuchado esa palabra, ser lleno del Espíritu Santo. Es un mandato de parte de la palabra y específicamente de esta carta para la iglesia. Y vamos a profundizar en cuáles son las características de la llenura del Espíritu Santo. También vamos a hablar de la unidad de la iglesia y vamos a terminar hablando acerca de la nueva vida en Cristo, la nueva vida que expone especialmente esta carta a los Efesios. Entonces, este estudio lo vamos a dividir en dos, este jueves, algunos puntos contextuales, unas herramientas que nos van a servir para entender esta carta, y el próximo jueves vamos a dedicar a profundizar temas teológicos un poquito más complejos, más profundos, más transversales también, para también poder estudiarlos en nuestra carta. Entonces, algo muy simple, mis hermanos, algo muy simple para poder comenzar. Recordemos que estamos hablando de la carta a los Efesios. Esta carta está ubicada en el Nuevo Testamento, y ustedes saben porque lo hemos visto en varios estudios bíblicos anteriores, como fue el estudio bíblico de Gálatas, y como también de Primera y Segunda de Corintios, donde entendimos que el Nuevo Testamento principalmente está compuesto por 4 partes o 4 categorías de libros. La primera categoría de libros son los evangelios, tenemos 4, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda gran categoría y la más amplia son las cartas o epístolas, tanto la epístola que escribió el apóstol Pablo, como las epístolas que escribió el apóstol Juan, el apóstol Santiago, Pedro,
Judas, entre otros. También tenemos una parte que es la parte más histórica, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos principalmente los relatos de manera, en alguna medida cronológica, acerca de los hechos de la iglesia primitiva en el primer siglo principalmente. Y por último tenemos un apartado que es de profecía, donde aludimos específicamente al libro de Apocalipsis. Entonces, Carta a los Efesios está dentro de la categoría de las cartas o epístolas. Entonces, vamos a lo primero. Dediquemos algunos minutos para hablar acerca de quién escribió esta carta. Cada carta tiene un escritor, no existen cartas sin escritores, podemos no conocerlo, escritores anónimos, como por ejemplo Hebreos, que no sabemos quién, de manera certera quién fue, tenemos alguna sospecha, pero no sabemos quién la escribió. Sin embargo, hay otras cartas, como Efesios, que sí tenemos su escritor. ¿Y cómo sabemos que fue el apóstol Pablo? Principalmente por la evidencia interna de la carta. Tenemos algunos versículos que el mismo escritor dice quién es. Versículo 1 del capítulo 1 nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y es la primera evidencia interna de que Pablo fue el escritor de esta carta. También en el capítulo 3, versículo 1, vuelve a repetir el escritor que es Pablo. Dice, yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Efesios 3:1. Y también hay una alusión indirecta en el capítulo 4, versículo 1, donde el apóstol vuelve a reiterar, yo pues, preso, dice, en el Señor. Entonces, ¿cómo sabemos que fue el apóstol Pablo? Por la evidencia interna de la carta. Eso principalmente. Ahora, ¿cómo sabemos además que no nos están, el escritor que dijo esto no nos está mintiendo? Porque uno puede decir, yo puedo escribir una carta diciendo que, no sé, soy Donald Trump, pero ¿cómo sé que eso es verdad? Bueno, pasó también en la iglesia primitiva que muchas cartas fueron escritas de manera falsa por algunos apóstoles, diciendo que eran algunos apóstoles, diciendo que eran Juan o que eran Pablo, pero por el contenido de la carta se descartaron porque no era imposible, por la evidencia interna de la carta, que el apóstol Pablo o Juan hubieran escrito esa carta. Entonces, ¿cómo sabemos que fue el apóstol Pablo? ¿Cómo tenemos mayor certeza? Bueno, una de las herramientas que ocupan los estudiosos es comparándolas con otros escritos que también tienen evidencia arqueológica e histórica de que lo escribió el apóstol Pablo. Por ejemplo, sabemos nosotros que Colosenses lo escribió el apóstol Pablo, que Romanos lo escribió el apóstol Pablo, o Primera y Segunda de Corintios, Filipenses lo escribió el apóstol Pablo. Entonces hay un ejercicio que es comparar las formas y los temas de las cartas. Y esto es sumamente normal porque cada uno de nosotros inclusive tiene un estilo de hablar, tiene un lenguaje propio, tiene, no sé, formas literarias de hablar y nos reconocemos. Si yo, por ejemplo, escribiera una carta a mi nombre con lenguaje técnico acerca de las leyes y con un lenguaje de abogado, obviamente no sería mía porque yo no soy abogado, no podría realizar una carta que tuviera código y leyes porque no es parte de mi esencia. Si alguien me conoce sabría que no escribo así, tendría que ser otra persona. Por lo tanto, yo puedo comparar algunos temas. Aquí yo coloqué 3. Por ejemplo, uno de los temas que uno puede comparar es que el apóstol Pablo en las cartas, en el punto 2, dice, les previene seriamente en contra de aquellos que tratan de desviar a otros. Hay más, tenemos 3, pero vamos a observar solamente uno. Entonces vamos a comparar cómo el apóstol Pablo, tanto en Efesios, Colosenses, Romanos, Corintios, Gálatas y Filipenses, habla del mismo tema. ¿Cuál es el tema? Que el apóstol previene seriamente en contra de aquellos que tratan de desviar a otros. Todos sabemos que el apóstol Pablo ayuda a la iglesia y le advierte contra los falsos apóstoles, contra esas personas que se metían en la iglesia
para desviar, para dividir. Entonces, y eso es transversal en todo lo escrito. Entonces, ¿cómo sabemos que Efesios? Porque Efesios también lo tiene. Mira, hagamos una revisión. Por ejemplo, aquí en este cuadro, ustedes tienen 4 versículos que nos van a hablar acerca de este tema, el 2. Les previene seriamente en contra de aquellos que tratan de desviar a otros. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:14. Dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Se dan cuenta que está hablando de algunos hombres que con astucia, ¿cierto?, llevan a otros, dividen a la iglesia, llevándolos por cualquier enseñanza. Veamos lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Se dan cuenta que es la misma observación. Esa misma observación se muestra también en Romanos 16, 17 y 18. Dice: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lo mismo. ¿Qué dice Filipenses 3:18? Porque aquí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Se fijan en el mismo tema de los falsos enseñadores que dividen, que arrastran a los hermanos nuevos que no conocen el Evangelio por cualquier lugar. Y ese mismo tema se muestra en todas las epístolas del apóstol Pablo, también en Efesios. Entonces, con eso decimos, o con eso queremos decir, que Efesios da evidencia de que los temas que toca son también comunes con otros escritos del apóstol Pablo, por los cuales nos dan certeza de que Efesios realmente fue escrito por el apóstol Pablo. Y eso solamente hemos revisado uno. Aquí yo les expuse 3, pero hay más de 10. Dicho sea de paso, ustedes van a recibir los próximos días los apuntes de esto, tanto en la presentación como los apuntes escritos, con el detalle de este estudio, para que no crean que si pasamos una slide, un pantallazo, ya no van a tener la información. Se los vamos a compartir para que también lo puedan tener. Entonces, con eso evidenciamos de que realmente el apóstol Pablo es el autor de Carta a los Efesios. Ahora todos conocemos al apóstol Pablo. Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, puede decir algo del apóstol Pablo. Pero hagamos unos repasos rápidamente para recordarnos quién fue el apóstol, porque es muy importante saber quién fue el apóstol. Porque si ustedes tienen una carta de cualquier índole, no van a poder entenderla si no entienden quién la escribió. Porque quién la escribió va a darle el contexto para entender cuál es el sentido de la carta. Entonces, el apóstol Pablo era un judío, eso es lo primero que debemos saber. Un judío, y era un judío de la tribu de Benjamín. Y miembro del grupo de los fariseos. Eso nos dice Hechos 23, Romanos 11, Filipenses 3. Ahí está la evidencia. También sabemos el lugar de nacimiento del apóstol Pablo, que era Tarso, la ciudad de Tarso. Por eso, él tenía ciudadanía romana, porque nació en Tarso, y Tarso era una ciudad que era parte del Imperio Romano. Por lo tanto, por nacer en Tarso, él era romano. ¿Ya? Tarso era de un gran nivel cultural, no era una ciudad pequeña, por lo cual Pablo llegó a conocer bien la filosofía y la cultura del mundo greco-romano. Probablemente fue trasladado por sus padres, profundamente religiosos, judíos, a la ciudad de Jerusalén cuando residían allí, afamados maestros de entonces como Gamaliel. Entonces probablemente los padres que eran
temerosos de Dios, eran judíos que buscaban una alta educación para su hijo, se fueron a Jerusalén porque oyeron que muchos buenos maestros estaban enseñando en Jerusalén, y uno de ellos era Gamaliel. Y el apóstol Pablo fue llevado a Jerusalén para estudiar bajo los pies de Gamaliel. No se dice la causa, pero se pone de manifiesto que en el relato de Hechos que Pablo fue a dar su voto a favor de la muerte de Esteban. Recordemos, en los primeros capítulos, capítulo 7 de Hechos, posiblemente, o antes, está el relato de la muerte de Esteban. Y dice que Pablo probablemente fue uno de los que dio ese favor, dio la venia para que mataran a Esteban. Y obviamente no solo a Esteban, sino de muchos cristianos. Se cree, se entiende, que la apariencia personal del apóstol no era muy agraciada, no era alguien que era destacado por su apariencia física, sino más bien era rechazado por su apariencia física. No era tan alto, no era muy, su rostro era muy adecuado, no era alguien amigable físicamente, y además su discurso también era un poco pesado, era un poco tosco, un poco rústico. Por lo tanto, no era alguien que entraba de manera empática rápidamente, no era un carismático. Ahora, recordando estos puntos del apóstol Pablo, tenemos que preguntarnos a quién estaba dirigida la carta del apóstol Pablo, porque toda carta tiene un emisor, ya sabemos Pablo, y tiene un receptor. Entonces, ¿a quién fue dirigida esta carta? Bueno, nosotros históricamente le llamamos carta a los Efesios, porque entendemos que fue en primer lugar escrita para ellos, pero tengo que decirles que hay una discusión en cuanto a eso. ¿Por qué está la discusión? Porque algunos manuscritos, o sea, algunos escritos antiguos, algunas copias del original, porque el original no existe, se perdió, la copia misma que escribió el apóstol Pablo, sino que hay copias de eso, y algunas de esas copias que se les llaman manuscritos, cuando dice Efesios capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y la última frase del versículo 1, que dice que están en Éfeso. Esa palabra, que están en Éfeso, en la mayoría de los manuscritos antiguos no existe, sino solamente llega hasta los fieles en Cristo Jesús. Ahí termina. Y no sale en Éfeso. En la mayoría de ellos no está en Éfeso, por lo tanto, muchos creen que no fue enviada a Éfeso. Entonces, y algunos padres de la iglesia, o sea, líderes de la iglesia que vivieron en el siglo II, después de los apóstoles, como Orígenes, por ejemplo, desconocieron que el destinatario de esta carta era la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, lo que debemos decir o entender o concluir, como lo concluyen los estudiosos hoy día, los expertos en arqueología, en historia de la Biblia, en doctrina cristiana, que se han dedicado a estudiar este tema, la mayoría de ellos han concluido o han solucionado esto diciendo que la carta a los Efesios estaba dirigida a todas las congregaciones de la provincia de Asia. Era una carta circular. Y la frase en Éfeso fue quitada de las cartas circulares y por eso su ausencia. O sea, expliquémoslo de otra forma. El apóstol Pablo realmente la mandó a Éfeso, pero como es una carta que vamos a ver más adelante, que no tiene una razón particular para un grupo de personas, sino más bien es una carta que sirve transversalmente a todas las iglesias, probablemente surgió que esta carta fue multicopiada. Cuando llegó a Éfeso la copiaron y le quitaron el nombre, y en vez de ponerle el Éfeso, se lo sacaron en la copia y la enviaron a otra iglesia de Asia Menor. Entonces esa carta, como ahí preguntan, es una carta circular, o sea que iba en iglesia en iglesia. Fue para Efesios primero, los Efesios la copiaron y dijeron: se las vamos a mandar a Sardis. Entonces no le pongamos Efesio en la copia, sino dejémoslo hasta Cristo Jesús. Y se la enviaron. Y esas copias son las que se encontraron.
¿Ya? Eso es muy importante. O sea, concluimos que sí fue enviada a Éfeso, pero también tenía un propósito que fuera enviada a otras iglesias. Vamos a ver por qué eso se puede dar en unos puntos más adelante. Entonces, concluimos. Sin embargo, si la carta era una circular, ¿por qué no hubo otras congregaciones en otras ciudades que también se adjudicaron la recepción original de la carta? Entonces, ¿cómo concluimos esto? ¿La carta a los Efesios era para Efesios? Sí, era dirigida para los Efesios. Sin embargo, cuando llegó a Efesio, fue copiada, pero se le retiró el nombre para poder ser enviada a otra iglesia. Y esas copias son las que probablemente se mantienen hasta el día de hoy. ¿Cómo sabemos, y aquí quiero a lo mejor algo que no se entendió, cómo sabemos que no era una carta para muchas iglesias sin tener como oyentes principales Éfeso? Porque tampoco se han encontrado otras cartas que digan Sardis, que digan la Odisea, que digan, no sé, cualquier otra de las iglesias del Asia Menor. Sino más bien se han encontrado simplemente copias sin el Éfeso. Probablemente entonces la conclusión es que era para Éfeso, pero de Éfeso fue copiada y compartida con otras iglesias. Por eso no se encuentra en Éfeso, en algunos manuscritos, en otros se encuentra. Entonces, el destinatario, con esta evidencia decimos que fue Éfeso. Ahora, ¿en qué tiempo fue escrito o en qué lugar fue escrito? Vámonos al lugar y tiempo. Primero el lugar fue Roma, ¿ya? El tiempo, el año en que fue escrita esta carta fue entre el 61 y 63 después de Cristo. Recuerden que en el calendario gregoriano, en el cual usamos hoy día, Jesús nace en el año 0 y muere en el 33 después de Cristo. O sea, casi 30 años después de la muerte de Cristo, cuando Pablo estaba en Roma, escribe esta carta. ¿Dónde estaba Pablo? Y esto es muy importante, estaba en una cárcel. Se escribió en la misma cárcel de Roma. Según, ¿cómo sabemos eso? Me dirá hermano Antonio, ¿cómo sé que Pablo la escribió? Bueno, ahí está la cita, en Hechos 28 se relata, y también recuerden que en Efesios 3.1 y 4.1, Pablo se considera a sí mismo como preso. Por una parte estaba preso, pero a veces ustedes van a encontrar que dice preso en el Señor, o preso del Señor, prisionero de Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque está diciendo que él, aunque está preso en la cárcel de manera real, él no está en la cárcel por malhechor, está en la cárcel porque Dios lo mandó a la cárcel. Y al final, en sentido último, es un prisionero de Cristo, no un prisionero de los romanos. Y eso es muy importante destacar. Ahora, hay varias cartas que se escribieron desde la prisión. Hay un grupo que se les llama Cartas desde la prisión, y ese grupo lo compone Filipenses, Colosenses y Filemón, además de Efesios. Vámonos a lo siguiente. Vamos a la ciudad de Éfeso. ¿Ya? Vámonos a la ciudad de Éfeso. Y veamos primero su ubicación. Éfeso es la capital de la provincia de Asia. Ustedes ven ahí, en naranjo o en rojo, en el mapa ustedes ven que dice Asia en grande, y todo esto que es en naranjo es la provincia de Asia. Hay otras provincias, como la provincia de Galacia, ahí están las iglesias de los Gálatas. Está la provincia de Bitinia y el Ponto, de Macedonia, de Cilicia, Panfilia, ¿cierto? Un nombre que nosotros escuchamos cuando leemos la carta de Pedro o del apóstol Pablo, pero aquí las tenemos en el mapa. Entonces, Éfeso está en la capital de la provincia, es la capital de la provincia de Asia, y es una población de un poquito más de 250.000 personas. Era una ciudad-puerto, o sea, era como Valparaíso, y estaba ubicada en la desembocadura del río Caistro en el mar Egeo. La ciudad tenía una gran actividad comercial que le convertía en un centro de atracción multicultural y multiétnico. O sea, venía gente de todas partes del mundo a transar, porque obviamente ahí atracaban los barcos comerciales,
llegaban a Éfeso. También Éfeso se caracteriza por tener el templo de Diana de los Efesios, que era como la diosa de la ciudad, y allí habían construido uno de los templos más importantes del mundo antiguo. Vamos a hacer un zoom. Si ustedes ven ahí, hacemos un zoom más grande. Ustedes ven algunas ciudades en la parte o en la región de Asia. Por ejemplo, tenemos Pérgamo, tenemos Esmirna, Sardis, Laodicea y Éfeso. De hecho, ustedes lo pueden ver aquí con mejor manera. Ustedes ven, por ejemplo, los puntitos amarillos, son las ciudades que se relatan en el libro de Apocalipsis. ¿Cierto? Que el apóstol Juan escribe las cartas a las 7 iglesias. Bueno, aquí están las 7 iglesias, pues están en Asia, y están muy cerquitas unas de otras. Aquí está la Odisea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, Pérgamo, Esmirna y Éfeso. ¿Ya? Vamos a devolvernos en el mapa probablemente. Hagamos un resumen de la historia de la iglesia en Éfeso, porque la iglesia en Éfeso no solamente se ve en el libro de Efesios, sino también en el libro de Hechos de los Apóstoles y también en el libro de Apocalipsis. ¿Qué podemos decir de la iglesia constituida en Éfeso? Bueno, digamos lo primero. La iglesia de Éfeso fue establecida por Pablo durante su breve estadía en la ciudad durante su segundo viaje misionero. En el viaje de regreso, que lo relata Hechos 18, 19, 21. Voy a devolverme, y aquí está el segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero de regreso está con una flecha roja, ¿ya? Con una flecha roja, y parten aquí en Corinto, ¿ya? Espero que se vea el mouse, y parte aquí en Corinto, el de regreso, y después de Corinto en barco se va a Éfeso. Y ahí el apóstol Pablo pasa brevemente en esa ciudad. Después continúa su segundo viaje misionero. Ahí está en Hechos 18, cuando va rápidamente y él deja a Aquila y Priscila. Y la iglesia, y no la iglesia, sino las personas que estaban ahí en Éfeso le dicen que se quede porque lo habían escuchado predicar, pero Pablo dice, no, me tengo que ir, y parte, ¿cierto?, hacia Cesarea. Ustedes lo pueden cotejar en Hechos 18. ¿Qué más podemos decir de la iglesia en Éfeso? Después de eso, al parecer Pablo dejó a cargo del grupo a nuevos creyentes de Éfeso, como les mencioné a Aquila y Priscila, antes de partir a Cesarea o Jerusalén. Tercero, durante su tercer viaje misionero, Pablo volvía por segunda vez a la iglesia y se quedaría allí por casi 3 años. Estuvo en Éfeso. Su labor evangelizadora y discipuladora de Pablo fue impresionante. O sea, lo que mayor se destaca del trabajo del apóstol Pablo como evangelista, como maestro, como pastor, es en Éfeso. Recuerden que en el tercer viaje misionero, aquí ustedes pueden verlo en rojo, que parte en Antioquía, va por Tarso, Derbe, Listra, Iconio, y llega a Éfeso, y ahí está 3 años aproximadamente enseñando la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Su trabajo llegó a dar muchos frutos, ya que Lucas testifica que al final de 2 años, como dice Hechos 19:10, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. O sea, el trabajo del apóstol Pablo en Efesios fue tan significativo que se dice que todo Asia oyó lo que el apóstol Pablo estuvo enseñando. ¿Por qué terminó su labor? Bueno, su labor terminó en Éfeso por varias cosas, pero principalmente porque hubo un gran alboroto en esa ciudad, producto de que era tan efectiva la labor del apóstol Pablo, tomado por el Espíritu Santo para compartir la palabra del Señor, que el comercio de la idolatría se empezó a venir abajo.
Uno de ellos, Demetrio, que era un platero, hacía artefactos del templo y los vendía, pero la ciudad se empezó a convertir al mensaje del Evangelio y ya empezaron a no comprar tantas artesanías de plata que eran idolatría, que tenían relación a la diosa Diana. Por lo tanto, Demetrio y todo su conglomerado de comercial se pusieron de acuerdo para, en palabras actuales, funar la labor del apóstol Pablo, y todo el comercio se paró en Efesio para hacerle una funa al apóstol Pablo y estuvieron a punto de matarlo. Entonces él se tuvo que, con ayuda de otros hermanos, tuvieron que sacarlo pronto de la ciudad porque ya era imposible que se pudiera sostener amigablemente en esa ciudad. Y eso también demuestra que la labor estaba realmente siendo efectiva en Efesios. En Hechos 20, ustedes van a ver una despedida muy emotiva que el apóstol Pablo tiene en el puerto, junto con los ancianos y algunos hermanos de la iglesia en Éfeso, y se despide porque él dice que ya no los iba a ver más. Él ya presentía que el Señor se lo iba a llevar. Timoteo, después del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo deja ahí a Timoteo, como dice 1 Timoteo 1, 3, pastoreó la iglesia en Éfeso por un periodo no mayor a 2 años, luego de que el apóstol Pablo lo dejó. Entonces la iglesia en Éfeso tuvo como enseñador a Pablo, a Timoteo, y también tuvo al apóstol Juan, porque Apocalipsis 2, 1 al 7 nos menciona que lo último que sabemos de la iglesia de Éfeso en la Biblia es proporcionada por el mismo apóstol Juan, casi al final del primer siglo. En el Apocalipsis, Juan reconoce las virtudes de la iglesia de manera muy, muy cercana. Dice, tú has perdido tu primer amor, has dejado tus primeras obras, y pone en evidencia que conoce bien a la iglesia, pero también que han perdido lo que ellos en un primer momento tuvieron. La iglesia en Éfeso, en el apóstol Juan, es una iglesia de segunda generación, o sea, están ahí, en la iglesia que describe el Apocalipsis, son los hijos de los primeros creyentes. Y ellos son exhortados por el apóstol porque el amor que tuvo la primera generación, el amor por la palabra, parece que estaba tambaleando. Eso podemos decir como resumen de la historia de la iglesia en Éfeso en la Biblia. Entonces, vámonos a revisar cuál es la ocasión de la carta. ¿Qué decimos cuando hay una ocasión? Una ocasión es la razón por la cual la carta fue escrita. O sea, la exigencia que había, o la problemática que había para poder escribir una carta. Todas las cartas tienen una ocasión, tienen una razón de ser. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Gálatas tuvo como ocasión la enseñanza de los judaizantes respecto a la circuncisión. Por eso lo vimos en la última escuela dominical. ¿Cuál fue la razón de por qué el apóstol Pablo escribió Gálatas? Que los judaizantes estaban enseñando que para ser salvo había que circuncidarse. También sabemos, por ejemplo, que los corintios tuvieron como ocasión para ser escritas la necesidad de enseñar a la iglesia respecto a la forma de utilizar los dones de la iglesia. ¿Se acuerdan que los corintios eran medio desordenados y tenían muchos dones, pero no sabían utilizarlos? Entonces, como no sabían utilizarlos, generaban problemas y divisiones. Por lo tanto, la razón de escribir Corintio era enseñar acerca de la forma correcta de proceder con sus dones, con sus ministerios en el culto. Ahora, hay cartas como la de Efesios que no tienen una ocasión, o sea, no son escritas porque pasó algo en la iglesia de Éfeso. No son escritas porque hay un problema central que subsanar en la iglesia de Éfeso, como pasó en Gálatas, sino más bien Efesios está dentro del grupo de las cartas no ocasionales, o sea, no tienen una ocasión de ser, son escritas más bien como enseñanza general acerca del Evangelio. No hay un problema urgente detrás que tenga que ser solucionado, sino más bien es una carta, o es un escrito, más bien dicho, es un discurso escrito en forma de carta, pero más bien tienen el objetivo de exponer verdades del Evangelio. Eso es muy importante. En Gálatas es evidente que había un problema. En Efesios no es evidente que haya un problema, sino más bien hay una invitación
para exponer algunos puntos doctrinales acerca del Evangelio, que son tanto para la iglesia en Efesios como para el resto de las iglesias. Y también obviamente para nosotros. ¿Cuál es el propósito de la carta? Toda carta tiene un propósito, o sea, toda carta busca que pueda tener un efecto, pueda tener un fruto. Hay muchos propósitos que uno pudiera extraer de la carta a los Efesios. Sin embargo, vamos aquí a guiarnos por uno de los estudiosos que era William Hendrickson, que tiene un comentario a los Efesios, y él resume que hay por lo menos, dice, hay 3 propósitos. El primer propósito es que el apóstol Pablo escribió esta epístola con el objetivo de expresar a sus destinatarios su íntima satisfacción por su fe centrada en Cristo y su amor para con todos los santos. Segundo propósito es que está estrechamente vinculado con la carta, describir la gloriosa gracia redentora de Dios hacia la iglesia. Subrayen iglesia, es muy importante, derramada sobre ella, sobre la iglesia, a fin de que fuese una bendición al mundo y pudiese glorificar a su Redentor. El tercer propósito dice así: es posible que al escribir esta carta el apóstol Pablo también tuviera el propósito de establecer un contraste, una diferencia entre el Imperio Romano, del cual era prisionero, y la iglesia. Y ustedes lo van a ver ahí al final del, o al completar la lectura del escrito. ¿Cuál es el tema central? Ya vimos el propósito. ¿Cuál es el tema central? Bueno, parece que tenemos ahí compañía en el rayando. Le vamos a pedir al hermano, a la hermana que no raye, porque cambiamos la slide rápidamente. Entonces, si pudiéramos decir cuál es el tema central de la carta, es el siguiente: Cristo es el centro de todas las cosas y la iglesia está unida con él. O sea, si yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿cuál es el tema central de Efesios? Hay algo que debiéramos dejarlo clarísimo. 2 cosas. 1, Cristo es el centro de todas las cosas. Y segundo, la iglesia está unida con Cristo. Ese es el tema central. Si hay algo que abarca como tema central Efesios, es que Cristo es el centro de todas las cosas. Ustedes lo van a ver desde el primer versículo hasta el último. Cristo es el centro de todas las cosas. Y lo segundo, que es muy importante, que la iglesia está unida con Cristo. Por lo tanto, la iglesia unida con Cristo tiene un poder tremendo. Veamos el panorama de la iglesia. Panorama de la iglesia. Perdón, panorama de la carta. Vamos a ir terminando ya. Aquí ustedes pueden ver alguien, mis hermanos, está tocando alguna pantalla o algo que nos está echando a perder la presentación. No sé, debe haber algún baby por ahí. Yo no sé si Emerson me puede ayudar para poder sacar esto. A ver, vamos a hacer algo. Ahí sí. Ahí sí, ya. Entonces, en esta pantalla, ustedes pueden ver que hay un pequeño panorama, un bosquejo acerca de la epístola. Y lo principal que quiero que destaquen es que en la primera parte, en la primera columna, tenemos las creencias o doctrinas, y en la segunda tenemos los comportamientos. Como muchos escritos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo acostumbra a escribir una parte, todo para lo que es doctrina, y otra parte para todo lo que es práctica, o sea, todo lo que debemos hacer. Y Efesios es la mejor ejemplo de eso. De hecho, los primeros 3 capítulos
nos va a hablar acerca de solamente doctrina, solamente doctrina, solamente enseñanza cristiana. Y los últimos 3 versículos, o sea, el 4, el 5 y el 6, nos van a hablar sobre cómo llevar a la práctica esta doctrina. Entonces ustedes lo ven ahí. Lo primero de ellos, en las creencias, van a ver lo que Dios ha hecho por causa de lo que Dios es. ¿Cierto? Dios nos salvó en Cristo, Dios nos predestinó, Dios nos hizo aceptos en el amado. En fin, todo lo que Dios hizo, ¿por qué causa? Simplemente porque Dios es así, Dios es justo, Dios es amor. Entonces ustedes ven ahí algunos apartados, no los vamos a leer todos, pero por ejemplo la soberana elección de Dios, sabiduría y redención es Cristo, seguridad de la herencia, grandeza de la salvación, como es el capítulo 2, la grandeza del ministerio, solamente doctrina. Y desde el capítulo 4, 5 y 6 van a ver cómo toda esa doctrina tiene que llevarse a la práctica. Exhortación a la unidad, la descripción de los dones, la vida vieja y la nueva, el llamado a dejar las cosas de las tinieblas, ser lleno del Espíritu Santo, cómo los esposos se tienen que conducir, cómo los padres e hijos se tienen que conducir, cómo los amos se tienen que conducir con sus esclavos y viceversa, cómo el cristiano se tiene que armar con la armadura de Dios, en fin. Todas cosas prácticas. Esto también se da en el libro de Romanos. Ustedes ven del Romanos 1 al 11, son solamente doctrina. Y en el capítulo 12 dice, y empieza solamente con los deberes prácticos. Dice, os hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, hay una parte de doctrina y una parte de práctica. Lo mismo acá en Efesios. Veamos, para ir ya terminando, nos quedan dos slides, un panorama de toda la carta a los Efesios. Ustedes van a ver ahí que hay 4 grandes categorías en la carta y que tienen una correlación de causa y efecto. Lo primero que nos va a hablar Efesios del 1 al 3 hasta el capítulo 2, verso 10, nos va a describir acerca de la nueva vida en Cristo. Por ejemplo, un versículo que está, que es parte de este apartado, es Efesios 2:1, que nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, el primer apartado es que tenemos nueva vida. El segundo gran apartado es una nueva sociedad. ¿Por qué decimos esto? Porque el apóstol Pablo no solamente nos va a hablar de que somos hechos nuevos, sino que estamos en una nueva sociedad. Por ejemplo, Efesios 2:19, ¿qué nos dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, no solamente hay una nueva vida, sino que también somos parte de una nueva sociedad. Esa nueva sociedad principalmente tiene el nombre de iglesia. Iglesia, recuerden ustedes, que es asamblea. Ahora, cuando somos parte de una nueva vida, establecidos en una nueva sociedad, que es la iglesia, que es el reino de Cristo, entonces también las leyes son diferentes. Porque hoy día vivimos en Chile y nos regimos por la Constitución de la República. Perfecto, excelente. Pero recuerden que Efesios nos va a decir, hermanos, ustedes son del país de Chile, pero además tienen una nueva sociedad, que es la iglesia, y la iglesia tiene nuevos valores, tiene nuevas enseñanzas, tiene nuevos principios. Por ejemplo, Efesios 4:24, que nos dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué valores? En justicia y santidad de la verdad. ¿Se fija? Entonces, esta nueva sociedad implica nuevos valores. Y si hay nuevos valores, entonces hay también nuevas relaciones. Efesios 5:21 al 6:24. Un botón de muestra es Efesios 5:21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, Efesios es una línea exacta, precisa,
de cómo Dios nos crea de nuevo, nos coloca en una nueva familia, la familia de la fe, la iglesia, con nuevos valores, y que esos valores cambian nuestras formas de relacionarnos en todo ámbito de la vida. Por lo tanto, Efesios es principalmente llamada, por así decirlo, o su tema central es el Evangelio de la Iglesia. Es la corona de las epístolas, según algunos, porque manifiesta de manera elocuente cuál es el llamado del cristiano. No tan solo como un individuo personal, sino también dentro de lo que es la familia de la fe. Para Efesios no existe un llanero solitario. ¿Ya? ¿Han escuchado ese término, un llanero solitario? No, en Efesios derriba ese mito. No existen llaneros solitarios. Son todos partes de la familia de la fe. Si hay, no sé si ustedes se han fijado que a veces uno se encuentra con creyentes en la calle o en algún otro lugar. Y nos falta el que, no sé, pues, nos dicen que somos cristianos y creamos una conversación y dicen, sí, yo también soy creyente. Pero dicen, sí, y tú vas a la iglesia, no, porque yo creo en el evangelio a mi manera. Yo creo que la iglesia es una cosa de los hombres y no es necesario congregarse. ¿Qué dice Efesios? Exactamente lo contrario, porque va a mostrar que lo que Dios constituye no es un sistema donde tú simplemente eres salvo, sino lo que Él constituye es la iglesia a la que salva. Dicho de otra manera, te lo grafico de esta manera, Dios no salva individuos personales. Yo te voy a decir, hermano Antonio, ¿cómo no salva individuos personales? Sí, salva individuos personales, pero no los salva porque porque usted o yo somos lindos. Nos salva siempre y cuando nosotros pertenezcamos a lo que es la iglesia. Lo que Dios salva en primera instancia es la iglesia. Lo que Dios salva no son individuos, son su esposa, es su cuerpo, es su iglesia. Eso es lo que Él salva. Y nosotros somos salvos porque pertenecemos, somos parte de esa iglesia. ¿Ya? Eso es muy importante. Bien, dicho esto, quisiera ya terminar con esta parte y quisiera, para finalizar, mis hermanos, darle la oportunidad para que piensen alguna pregunta, comentario, para ir cerrando. Nos quedan menos de 15 minutos. Pero por mientras usted piensa su pregunta, su comentario, alguna inquietud que le quedó, que pudiéramos volver a revisar, por mientras usted ahí la trabaja, le quiero dar un trabajo de investigación voluntario para la próxima semana. ¿Ya? Esto no pueden llevarse las peladas, hermano. Tiene que hacer un trabajo, ¿cierto? Ser parte de esta investigación. Entonces, una tarea voluntaria, para el que quiera, ya para el que quiera. Y esto obviamente no vamos a llegar a la próxima clase y le vamos a pedir la tarea, sino usted me la va a enviar en la semana y la vamos a hacer parte de la presentación. Pero mire, es algo bien sencillo. Usted va a trabajar Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Esto todo igual lo vamos a enviar para que usted tenga todo este detalle y no tenga que escribirlo ahora. Pero usted va a leer Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Y usted, en alguna medida, tiene que, en un parrafito sencillo, explicar una idea. ¿Qué significan, en general, todas estas ideas? ¿Cuáles son estas ideas? Usted va a ver en Efesios del 3 al 14 que nos dicen cosas por el estilo. Dice, nos escogió en Él, por medio de Jesucristo, aceptos en Él amado, redención por su sangre, según las riquezas de su gracia, según su beneplácito, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. En Él tuvimos herencia, según el designio de su voluntad, habiendo creído en Él. Estas son frases que están en Efesios 1, del 3 al 14. Un paréntesis, solamente un dato de la causa. Me van a creer ustedes que Efesios del 3 al 14, o sea, estos 11 versículos aproximadamente, en el original, son una pura frase, o sea, una pura oración. Todos esos versículos son una pura oración. Es una tremenda oración.
Pero en esa tremenda oración, el apóstol Pablo dice muchas cosas, pero la principal de ellas tiene que ver con estos, y específicamente esta que está en negrita, que dice de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, lo que usted tiene que responder, o mandarme una frase, un audio si quiere, es decir, ¿qué significan o cuál es el sentido de estas frases en el contexto de Efesios del 3 al 14? O sea, ¿qué nos quiere decir el apóstol Pablo haciéndole hincapié en esto, de reunir todas las cosas en Cristo? ¿Ya? De reunir todas las cosas. Entonces usted me mandó un audio y me dice, hermano Antonio, yo creo que el apóstol Pablo se refiere a esta idea, nos quiere decir esto con respecto a Cristo y su iglesia. Eso es lo que yo creo. O me lo escribe. Y eso después lo vamos a compartir, algunas, no todas, las que nos quepan, en la presentación, y las vamos a revisar y las vamos a tener de muestra para también ejemplificarnos en el primer tema, y usted también va a poder leer la primera parte del primer capítulo. Entonces se los dejo ahí, obviamente va a haber un premio, ¿cierto? Al más destacado, que lo tengo acá, un pequeño librito que se los vamos a hacer llegar a al hermano que más se destaque en su pregunta, que más color le ponga, se los vamos a enviar ahí en un delivery para que también lo pueda disfrutar, ¿ya? Para que también usted investigue, haga esta investigación bíblica. Entonces, unos minutos, hermano Marcel, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna consulta. Estaba preguntando nuestra hermana Estefanía que cómo mandaba Todo por lo del... WhatsApp. Estamos todos en el grupo de hermanos. Sí, pero el grupo de hermanos solo puede mandar usted. Ah, ¿verdad, po? A mi WhatsApp personal, pues si están en el grupo de hermanos, está mi contacto. Ya, pero pregunta si es una idea o es Una idea, un escrito, como un salga, un parrafito. concepto. Ya, ya, No, que me un diga. parrafito, que relate lo que usted cree que significan esas frases, o qué es lo que trata de decir el apóstol Pablo con esa frase, como un resumen, una síntesis, ¿ya? De Ya, todas esas frases, porque son hartas, pero principalmente esto de reunir todas las cosas en Cristo, de estar en Cristo, de que somos aceptos en el amado, en Cristo. ¿Qué significa eso? ya. Según lo que ustedes crean, ¿ya? Lo que ustedes investiguen. Sí. Y ahí nos puso ok, entendió entonces. Y nos pregunta nuestra hermana Claudita si... Chuta, se me cerró. Si existen aún los originales de las copias de las cartas. No existen originales hoy día de ningún libro del Nuevo Testamento. No existen solamente copias. Y eso por una razón muy obvia, o sea, no es obvia, pero muy natural, que es que los escritos, los primeros papiros, eran hechos con una hoja natural de que sacaban los árboles. Y como copia natural, que era un pedacito de madera finito que permitía la escritura con tinta, con el tiempo, con los años, no muchos, se iban desintegrando, porque eran material orgánico. Entonces se descomponían y por eso se trabajaban, era todo un oficio, que eran los copistas. Y los copistas se dedicaban simplemente a copiar esas hojas que se iban descomponiendo en el tiempo. No existían las hojas hoy día que son casi eternas, que son durables en el tiempo. Los libros hoy día duran 500 años, pero en el tiempo del apóstol Pablo se utilizaba una hoja de un árbol, el papiro, con lo cual era orgánico, por lo tanto se descomponía. Por lo tanto no existen originales, pero sí existen copias, porque la copia era todo un oficio, era algo muy abundante en ese tiempo. Había personas que estudiaban para ser copistas, por lo tanto tener una copia no era algo difícil. Pregunta nuestro hermano Daniel Tapia si es por cada frase un concepto o una oración No, o tienen que resumirlas. Todas esas frases en una tienen, sola. tienen un denominador común. Ya dice cosas diferentes, pero tienen un denominador común. eh, y el denominador común está principalmente en la frase en negrita. La frase en negrita dice de reunir todas las cosas en Cristo. Pero el concepto más importante es eso, reunir todas las cosas
en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué creen ustedes que trata de decir el apóstol Pablo con eso? ¿Ya? Estar en Cristo. Porque uno pudiera pensar el término en como localidad. O sea, estoy en Santiago, estoy en mi casa, pero va más allá de localidad. Tiene que ver con localidad, pero implica una doctrina. Y la idea es que ustedes reflexionen en cuanto a eso, lean el capítulo 1 varias veces y preguntarle en el Señor, ¿qué dirá el Espíritu Santo de esto de estar en Cristo? Nuestro pastor nos ha enseñado muchas veces en la escuela dominical esto de estar en Cristo. ¿Ya? Es uno de los énfasis que él ha hecho muchas veces en esta doctrina de ser, de todo lo que hacemos es en Cristo. ¿Y por qué funcionamos espiritualmente? Porque estamos en Cristo. Pero la idea es que usted desarrolle esa idea. Y eso lo podamos poner aquí en la misma presentación y decir, mire, la hermana Estefanía dijo esto, el hermano Daniel Tape dijo esto, y todas tienen algún plus que nos van a ayudar a entender mejor. ¿Ya? Eso es el objetivo. ¿Ya? Así que le animo a que participe. Pregunta nuestra hermana Ruth Castillo, con el nombre de Paula Velázquez. La frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿es de Efesios? Parece que es de Filipenses, ¿no? ¿Me está preguntando? No, yo estoy respondiendo, digo que parece que es de Filipenses. No es ¿Alguien de... más quiere hacer alguna pregunta? Todavía hay tiempo para aprovechar al máximo a nuestro hermano Antonio. Dice la hermana Estefanía, que la tarea sea anónima mejor. No, no me gusta lo anónimo. O sea, De ahora sí todas, no quiere... de todas formas, usted va a saber quién le envió la respuesta. Ahora que usted, después de conocer los condoros que nos mandamos cada uno, ya es otra cosa. No, pero sin lugar a ideas, si, mire, si la idea es la misma, no tengan miedo de decir que me voy a equivocar, no. Todos van a acertar en un aspecto, pero la idea es cómo eso se dice en diferentes lenguajes, en diferentes palabras, de tal modo de que podamos comprender lo mismo dicho de muchas formas. Respondemos ahora efectivamente a la hermana Ruth, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está en Filipenses 4:13. Amén. Ahí lo buscaron. Dice nuestra hermana Úrsula, gracias mis hermanos por el curso. Dios les guarde y les siga dando gracias. Hermana Úrsula, nos queda otra clase todavía. No vaya cerrando el ciclo aún. Nos queda todavía una clase más. ¿Quién más quiere hacer alguna otra pregunta? Está abierto el chat, está abierto la posibilidad de que aprovechemos al máximo a nuestro hermano Antonio para que nos responda las interrogantes, las dudas, las consultas que se quieran hacer. Pueden también hablar ahora, o sea, Sí, pueden activar su micrófono y si tienen alguna duda lo activan. pueden hacerla a viva voz. Nos quedan 5 minutitos. Aprovechemos el tiempo. Si La están Ursulita, caceroleando, como en mi caso aquí cerca, si escuchan cacerola, están caceroleando por aquí. hermano Antonio, la Ursulita preguntó qué significa una carta circular. Pero si la respondimos dijo ok, pero Ya. volvemos a preguntar. Lo que pasa es que hay unas cartas que son circulares que tenían el objetivo de ir en iglesia. Entonces la recibían, se la pasaban a un copista, la iglesia se quedaba con una copia y la volvía a enviar a otra iglesia. Y circulaban por una región. Por ejemplo, cuando dice el apóstol Pablo en la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el versículo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 2, dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. O sea, había muchas iglesias en Galacia, muchas congregaciones. Entonces, probablemente eso significa que estaban circulando esa carta por muchas iglesias. Efesios, por una parte, no es una carta circular, es enviada a Éfeso. Pero pasa que como los efesios veían que esa carta era una carta no ocasional, sino más bien le podía servir a muchas iglesias, le hacían una copia, ya no le ponían Éfeso, sino que le ponían la Odisea, le ponían Tiatira o no le ponían nada, y la mandaban a otra iglesia, para que también fueran bendecidos por esa doctrina. Hermano Antonio, mi esposa pregunta que cuánto tiempo pasó entre que el apóstol comenzó el ministerio en Éfeso y que escribió la carta
a los efesios? No se sabe exactamente, pero no deberían haber sido, miren, si nos vamos atrás, el apóstol Pablo probablemente la escribió en el 62, 63, la carta en Roma. Probablemente no deberían haber sido más de 5 a 8 años, ya aproximadamente desde que el apóstol Pablo estuvo en esa, tal vez mucho menos, ya, mucho menos. No sé exactamente porque la historiografía en ese tiempo no es mucho de años precisos, sino más bien de periodos. Por eso siempre ustedes van a ver, esta carta fue escrita entre el 60 y el 63, entre el 62 y porque no existe una historiografía que te pueda decir específicamente qué año, sino más bien esos años o esas décadas se evidencian a partir de algunos hechos. Entonces, pero no fueron más de 10 años, no, mucho menos, mucho menos. Sigue habiendo la oportunidad si alguien desea preguntarle algo a nuestro hermano Antonio. Si no hay, estamos casi en la hora. Yo quisiera terminar simplemente agradeciéndole el ánimo, la oración por este estudio. Esperamos que sea de mucha bendición y también esperamos que participen del próximo jueves. Recuerden que el objetivo de esto no es solucionar todo el conocimiento de Efesios, sino que usted tenga herramientas para poder entender la carta de manera personal, en su estudio personal. Uno jamás va a poder lograr responder o decir todo de un libro, es imposible, imposible, menos en una sesión. Por lo tanto, simplemente abarcar algún aspecto como el autor, la ocasión, el propósito, la audiencia y algunos datos interesantes que nos ayuden a entender la carta. Por lo tanto, ese es el objetivo. Entonces, si ustedes, cuando tenga mayor herramientas como esta, y dice, pucha, ahora sí puedo entender qué me está diciendo el capítulo 1, por qué el apóstol Pablo dice esto, por qué dice soy prisionero de Cristo. Bueno, es prisionero de Cristo. ¿Cómo entendemos eso? Porque está en una prisión, pero también porque no está prisionero por ser un delincuente, o no está prisionero por el poder de la ley romana, está prisionero porque Dios lo llevó allá. Entonces él dice, sí, soy prisionero, pero soy prisionero de Cristo. Ustedes me ven en la cárcel, pero sí, es porque Dios me trajo acá. Entonces ahí uno entiende, y, esto es lo que quiere decir. Por lo tanto, si usted logra hacer ese encuadre y decir, esto es lo que el apóstol Pablo me quiere decir, nos damos pagados como iglesia, porque eso significa que usted está estudiando la palabra y la está entendiendo. Así que oramos al Señor para que en la próxima oportunidad, el próximo jueves, nosotros podamos tener claridad con respecto a estos temas tan importantes como el significado de estar en Cristo. Esto a mí en lo personal cambia la mente de qué significa estar en Cristo, cuál es la seguridad de eso, por qué estamos seguros en Él. Es una garantía de salvación. El significado de la unidad de la iglesia, el concepto de la llenura en el Espíritu Santo. Hoy día hay tanta herejía, mis hermanos, con respecto a ser lleno del Espíritu Santo, que es necesario volver a la Escritura y decir qué es lo que la Biblia dice ser lleno del Espíritu Santo. Porque a veces creemos que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con manifestación, con cosas visibles. Y parece que el apóstol Pablo, lo que dice en Efesios, es justamente todo lo contrario. Entonces, pero ahí vamos a estudiar, no queremos adelantarnos con eso. Bien, yo agradezco al Señor por esto, para el Señor sea toda honra, toda la gloria. Mano Marcel, usted sigue a cargo. Amén. A ver si ampliamos el espectro de hermanos ahí para que nos veamos. Agradecer también al Señor por la oportunidad que me concede de actuar como moderador de esta hermosa clase, esperando que haya sido de bendición para usted y lo esperamos aquí la próxima semana, el próximo jueves, mismo horario, mismo canal, esperando que participen principalmente por el Zoom. Muchos habrán visto también que estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, pero nos gustaría tenerlos acá en la sala de Zoom
para poder recibir esa retroalimentación y esa interacción, de poder preguntarnos, de poder acotar alguna cosa que le haya quedado no tan clara. Y nuestro hermano Antonio estará dispuesto a resolver cualquier interrogante, cualquier consulta que vaya surgiendo sobre la clase y sobre la enseñanza. Agradecemos al Señor por esta oportunidad y vamos a dejar ahora a nuestro amado pastor. Todos le queremos escuchar, todos queremos verle, así que vamos a dejar a nuestro pastor para que él dé algunas palabras y nos despida con la bendición del Señor. Dios guarde a nuestro pastor en medio nuestro. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hemos tenido una reunión maravillosa que nos enriquece con todos estos conocimientos tan hermosos que es de la palabra del Señor. Es una gran bendición que Dios nos ha puesto en esta hora. No hay duda que la próxima clase también será bendecida para todos nosotros. Y de esto nos muestra allí que sabemos a veces poco de esa escritura, pero el Señor nos enriquece con todo este conocimiento y nos pone una base para seguir enseñando. Ya el Señor nos va a poner palabra a medida de las enseñanzas que tenemos en la escuela dominical, donde vamos separando un tipo de conocimiento y lo que es relativamente que cada versículo que vamos a estudiar de esta carta a los Efesios es un pan de vida para cada uno de nosotros. Por ello que este conocimiento es maravilloso y nos ayuda a tener un paladar para poder saborear el pan del Señor. Dios les bendiga y dé gracias cada día a nuestro hermano Antonio para que nos sigan enseñando y los jóvenes allí estén entusiasmados siempre de aprender, de escudriñar las escrituras como fue la lectura, porque por ella alcanzamos esta vida y esta vida eterna. Dios les bendiga mucho. Una alegría de verles a cada uno, su rostro y saber que tienen esta fe y que estamos unidos. Y aunque estamos separados por esta pandemia, pero estamos en un solo espíritu, en una unión de espíritu de su pastora, y de esa manera somos la misma iglesia. Así que espero que pronto ya, ¿no es cierto?, se nos abra una puerta para que podamos estar reunidos, congregados, aprendiendo la palabra del Señor con este calor espiritual y este calor de hermandad que es tan importante. Dios les bendiga mucho. Oremos al Señor y vámonos con la bendición del Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por estos minutos que hemos vivido a luz de tu palabra, de tus enseñanzas. Gracias te damos también, Señor, porque tú has dado sabiduría y entendimiento a nuestro hermano para que nos enseñe esta riqueza espiritual. Yo te ruego, Señor, que bendiga toda esta congregación, toda la iglesia y muchos aquellos que no han podido, también haya interés cada día de aprender de su palabra. Te ruego, Padre, que nos bendiga a todos, bendiga a toda nuestra iglesia, tú la guardes, tú la libres de todo mal, de toda enfermedad, de todo contagio. Guarda tú los ancianos de nuestra iglesia, como te guardes también a todos los niños, Señor, y tu pueblo sea en todo guardado por tu gracia bendita. Padre mío, abres una puerta de tranquilidad y pronto los templos puedan ser abiertos para que tengamos también este calor de hermandad espiritualmente para allí amarnos y mostrar nuestro amor los unos a los otros. Te ruego que bendiga el hogar de cada uno de nuestros hermanos y su familia. Todo lo ruego por amor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.